Muy bien, buenas tardes para todos. Mi nombre es Paula Méndez. Yo pertenezco al CEAT José Acevedo y Gómez. Soy docente del área de química. Soy directora del curso de química orgánica. Por si de pronto alguno de ustedes va a tener componente práctico, pues estoy atenta. En el día de hoy nos está acompañando la líder de la cadena de ciencias básicas, que es a la cual pertenecen todos los cursos transversales digamos, de la parte de ciencias básicas. Doctora Diana, bienvenida. Buenas, buenas tardes a todos. Mi nombre es Diana Carolina Herrera, soy física, doctora en física, y para mí es un gusto estar con ustedes en esta reunión acerca de la cadena, donde van a tener una información muy importante y que pueden tener ustedes para poder desempeñar su labor de forma satisfactoria en el periodo académico. Entonces, pues vamos a tener una información valiosa que nos dará Paula, y también en este caso, pues podría responder algunas preguntas, aunque estaré aquí hasta las 6:20, 6:25, debido a que tengo unos compromisos familiares. Sin embargo, pues le doy la bienvenida y espero que pues este periodo sea muy grato. Recordar la participación en nuestros eventos, Congreso Nacional de Física que vamos a tener. Es importante que ustedes vean estos espacios en la Semana de la Química en noviembre, el Congreso de Química, el Congreso de Física en el a final de octubre. Entonces, bien, Paula, muchas gracias. Entonces estaré aquí participando cuando me lo indiques. Listo, profe. Profe, si de pronto tienes el enlace del Congreso de Física para que nos los puedas compartir, por Vale, favor, en el chat y los bueno, profes. ya te lo paso. Listo, gracias. Bueno, entonces en esta capacitación vamos a hablar como de unos temas que son importantes cuando estamos apoyando los procesos en los centros, pero también vamos a hablar de otros temas que son bastante importantes que nosotros podemos apoyar desde la cadena de ciencias básicas. Importante tener en cuenta que la escuela, perdón, la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, que es a la escuela que nosotros pertenecemos, tiene diferentes cadenas de formación. Está la cadena multimedia, de sistemas, ETR, industrial, alimentos, y está la cadena de ciencias básicas. Nosotros como cadena no tenemos un programa todavía. Había uno que era el de química, pero ya está en proceso de cierre. Este año finaliza totalmente. Hay unos que están en curso. Ahorita la profe Diana nos puede ampliar la información, pero tenemos muchos cursos que son transversales a todos estos programas de estas cadenas y adicional a otras escuelas que pertenecen a la UNAD. Este proceso, digamos, lo que vemos aquí en pantalla, este acuerdo es muy importante porque este acuerdo 29 del 13 de diciembre del 2013 establece deberes, derechos, tanto de docentes como estudiantes. Voy a compartirles el enlace de ese acuerdo. Allí encontramos que evaluación, la parte de evaluación tanto de nosotros como la parte de evaluación hacia los estudiantes, procesos de supletorios, procesos de aplazamiento, procesos de grado, procesos para nosotros realimentar o de la evaluación, procesos de hasta qué fecha tenemos nosotros para informarle o hacer una revisión por parte del estudiante de algún trabajo. Todo esto está soportado en este acuerdo. Pero nosotros vamos a ver unos ítems que están relacionados directamente con los procesos en el centro. Es decir, sea en SOACHA, sea en FACA, es decir, en cualquier lugar donde ustedes se encuentren en este momento que hacen parte de ese centro. Dentro de esos están procesos de matrícula, aplazamiento de matrícula, reingresos, homologación, opciones de trabajo de grado y plazos para desarrollo de opción de grado. Aunque nosotros no tengamos un programa aún, es importante conocerlo porque en algunos puntos vamos a ser docentes de apoyo. Cada vez que nosotros hagamos un proceso relacionado al ítem que acabo de mencionar, siempre debemos tener en cuenta en qué periodo académico nos encontramos nosotros. Nosotros ahorita estamos en el periodo académico 1604. Ese periodo académico tiene unas fechas: fecha de inicio de las actividades, intermedias, finales, fechas de supletorios, fechas de
habilitaciones si el curso es habilitable, fechas de aplazamiento, todo ello siempre está orientado a un calendario académico que tiene la universidad. Pero también tenemos un periodo, el 1605, que va a iniciar próximamente y para procesos de matrícula hay que conocer en qué momento estamos o cuál es el proceso de matrícula para ese estudiante. Dentro de esos procesos hay que tener en cuenta que el estudiante para hacer una solicitud siempre va a tener que hacer uso del FUS, que es un formato único de solicitud que se puede descargar directamente desde la página o generalmente en los centros nosotros tenemos ese documento. Para los aplazamientos hay que tener en cuenta en qué fecha se pueden hacer o hasta qué fecha se pueden hacer los aplazamientos y adicional en qué parte hace el estudiante ese proceso de aplazamiento. En el artículo 28 de ese acuerdo podemos ampliar esa información sobre los procesos de aplazamiento. ¿Cuándo de pronto puede hacerse un proceso de aplazamiento? Un caso fortuito, hay veces accidentes, situaciones familiares, cuando ya se ve un rendimiento académico bastante bajo del estudiante o una situación adversa, allí es importante tener en cuenta estos procesos de aplazamiento. Nosotros como docentes de la cadena de ciencias básicas, como tenemos muchos cursos que son de primera matrícula y hacemos seguimiento constante a los estudiantes, si encontramos que un estudiante definitivamente tiene una situación muy particular, generalmente lo que nosotros hacemos de forma muy respetuosa es sugerirle que si quiere que lo acompañemos en ese proceso de aplazar, si tiene otros cursos y siente la necesidad también de aplazarlos. Eso nos ayuda, digamos, a disminuir el porcentaje de desertores o de estudiantes que están finalizando esos procesos para que no nos queden ahí en los cursos eternamente y no estén haciendo actividades. Entonces, es importante conocer este procedimiento porque de forma directa nos puede apoyar a nosotros en esos indicadores. Los reingresos aplican más para los programas, es decir, las cadenas que tienen sus programas, cuando un estudiante lleva 2 periodos académicos consecutivos sin matricularse, el estudiante debe solicitar reingreso. Por ejemplo, si estamos apoyando nosotros un proceso al interior del centro, llega un estudiante, nos pregunta, no, lo que pasa es que intenté matricular este periodo. Primera pregunta que podemos hacer es, ¿hace cuánto no se matricula? ¿Se matriculó el periodo? No, llevo 2 periodos académicos, entonces es porque necesita solicitar ese proceso de reingreso. Y ese reingreso, digamos que cada uno de los ítems los encontramos en el artículo 29 de ese acuerdo que les mostré inicialmente. En el sistema integrado de gestión, nosotros tenemos una actividad que es muy importante y en esa actividad nosotros relacionamos las homologaciones. Las homologaciones pueden ser de externos, es decir, vienen estudiantes con unos contenidos analíticos, quieren que nosotros los revisemos aquí en la UNAD, que nosotros revisemos cómo estamos al interior en esos cada uno de los cursos que nos asignen para poder determinar si se hace o no una homologación. ¿Cuál sería el proceso? Generalmente nos llega una notificación, ¿sí? Al correo, entonces, nosotros somos docentes de apoyo. Eso es algo que debemos tener presente. ¿Qué significa que somos de apoyo? Que hay una persona de la cadena que está encargada de todo ese proceso, de decir, ese numeral de cursos que tienen para hacer ese proceso de homologación. Y ellos empiezan a hacer la distribución dependiendo de las áreas para que se haga la homologación de los cursos. Ellos tienen aproximadamente 10 días para cumplir eso, o sea que nosotros tenemos 2 días como máximo para dar cumplimiento a esa homologación. Es muy importante establecer el proceso rápido, de forma inmediata, porque si nosotros nos retrasamos, estamos truncando todo el proceso de homologación desde arriba. Entonces, tener en cuenta que son 2 días. ¿Cómo procedemos? Entonces, primero, mientras ingreso a mi campus, tengamos en cuenta que nos llega el correo. Ahí en el correo nos va a decir qué cursos vamos nosotros a apoyar para hacer ese proceso de homologación. Cuando hacemos un proceso de homologación, ¿qué debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta que necesitamos el sílabus de ese curso, ¿sí? Entonces, si yo pertenezco a la red de pensamiento lógico y me llegó para hacer esa homologación de pensamiento lógico o de un cálculo, ¿sí? Si yo tengo el sílabus de pensamiento lógico porque estoy en campus y puedo acceder al sílabus, listo, no hay problema. Pero si no llego a tener en ese caso ese sílabus, es decir, ese contenido analítico, ese contenido programático de ese curso, entonces
algunos tenemos acceso a este espacio de el campus. Si no, ya les voy a decir qué podemos hacer. En ese caso, hay una parte, en la parte de abajo, prácticamente, acá donde dice BIASI, contenidos programáticos, en esa aula nosotros podemos encontrar los programas y ahí encontramos los sílabos. Por ejemplo, si yo ingreso a Ingeniería de Alimentos, entonces ahí voy a encontrar todos los sílabos de esos cursos, ¿sí? Entonces, si voy a hacer el de Biología, el de Bioquímica, si voy a hacer el de Ecuaciones Diferenciales, ahí voy a encontrar Física General, Fundamentos. Descargo ese documento y con eso es que yo hago la comparación. Supongamos que no está acá, usted ve que no está actualizado, que no tiene una fecha actualizada, ¿qué podemos hacer? En ese caso, como yo pertenezco a un curso, ese curso pertenece a una red curricular en la cadena de ciencias básicas. Le digo al director de curso que si por favor me puede permitir el sílabus del curso tal, pues porque él puede tener acceso o comunicación con el director, el respectivo director, y de esa manera pues ya obtengo la información y puedo hacer ese comparativo de lo que me llegó y lo que tenemos nosotros en la UNAD. Y ya ahí en el sistema lo que hacemos nosotros es tomar la decisión si se puede o no se puede hacer pues como esa aceptación de ese curso. Entonces, es lo que tenemos como importante o tener en cuenta que nosotros debemos tener pues como un cumplimiento de hacer una revisión que sea bastante objetiva y tener en cuenta que hay unos elementos para poder hacer ese proceso. Bueno, entonces tenemos homologaciones externas, internas. Las externas nos vienen de otras instituciones, las internas se pueden hacer dentro de la misma escuela o entre escuelas, para que lo tengamos en cuenta. Planes de equivalencia nosotros generalmente no hacemos, pues como les decía, nosotros no pertenecemos a un programa como tal. Sin embargo, ¿qué significa? Significa que, por ejemplo, se puede hacer un cambio de programa entre escuelas o en la misma escuela y pues se miran qué cursos tienen esa misma equivalencia. Es como un proceso también de homologación que se podría hacer. Hay unos, digamos, unos convenios, que es convenio SENA, y hay veces también en las mallas existe como esas resoluciones donde dice, si usted viene de tal programa del SENA de tal fecha, usted puede hacer un proceso de homologación de tantos créditos de estos cursos. Entonces, también en cada uno de los programas existen unas diferenciaciones que es importante conocer y que también están en el sitio web o en la página de la UNAD. En requisitos de grado, nosotros sí podemos saber las condiciones generales para que un estudiante de la UNAD se pueda graduar, qué debe necesitar o qué requisitos necesita, la aprobación 100% de los créditos. Para eso él debe tener pues como esa certificación. ¿Cómo? Un docente del programa tuvo que haberle hecho la lectura de su malla y decir, sí, él ya cumplió el 100% de los créditos. Tiene que tener la aprobación del Servicio Social UNADista, tiene que presentar la prueba de estado Saber Pro, y tiene que tener ya una opción de grado desarrollada. ¿Qué opciones de grado tenemos nosotros digamos acá en la escuela? Proyecto aplicado, proyecto de investigación, monografía. Para eso el estudiante tiene que haber cumplido el 75% de los créditos académicos y también está pasantía, diplomado de profundización y créditos de posgrado. En ese caso el estudiante debe haber cumplido el 90% de los créditos y caso especial en la pasantía debe cumplir con un promedio de 4 pues en su historial académico. Bueno, la autorización de mínimos y máximos, nosotros tampoco lo hacemos porque no estamos en un programa, pero ¿qué se le puede decir al estudiante? Un estudiante llega y nos dice, no, lo que pasa es que yo ya voy a terminar el programa, pero como yo tengo un reglamento que me dice que yo puedo matricular entre 10 y 20, pero me quedan sino 6, necesito una autorización. En esos casos sí es válido porque el estudiante ya va a finalizar. ¿Quién hace ese proceso? El líder de nuestro centro. En este caso, por ejemplo, en el HAC sería la ingeniera Ángela, o ya en cada uno de sus centros hacen la respectiva firma. Y también lo podría hacer un docente que pertenezca a ese programa y que haya hecho pues una previa revisión. Simplemente tener en cuenta eso, un estudiante cuánto puede matricular, máximo 20, mínimo 10, y hablando de pregrado. Y en posgrado se puede matricular 6 y máximo 12.
Las continuidades académicas se dan cuando ya finaliza un estudiante su programa y está haciendo su trabajo de grado. En pregrado se pueden hasta 2, en posgrado se pueden hasta 4. Cuando se supera ese periodo, hay un valor adicional que ellos tienen que pagar, pero lo pueden hacer. ¿Quién puede hacer autorización de continuidad académica? También los docentes de los programas, pero esta información nosotros la podemos conocer para poderle brindar esa información a un estudiante en caso que de pronto se requiera y no haya un docente de apoyo de ese programa en ese momento. Bueno, hay unos cursos que pueden hacer suficiencia, es decir, desarrollarlos completamente a partir de un examen. En ese caso, si nos preguntan, debe consultarse directamente con el director de curso y el líder del programa, pero es la información general que nosotros podemos tener, más no nosotros podemos ingresar a tener parte de ello, ¿no? Porque no hacemos parte de ese programa. En Saber Pro, importante tener en cuenta que hay un sitio web para, digamos, esa información en la universidad, que la universidad los inscribe, que a ellos les llega un usuario y contraseña y que a partir de ese usuario y contraseña ellos ya pueden ingresar a hacer su proceso. Cuando presentan Saber Pro, cuando son de pregrado, cuando ya han cumplido el 75 o más del 75% de los créditos académicos, y para las tecnologías cuando ya tienen un cumplimiento del 90%. Esa información nosotros sí la podemos tener. Bueno, quiero mencionarles algo adicional que creo que ya habíamos estado durante la presentación de la escuela y también durante la presentación de la zona, que fue la semana pasada, si no estoy mal, y es acerca del plan operativo. Digamos que el plan operativo es más una invitación para que nosotros como docentes participemos de forma activa. ¿Cómo podemos participar nosotros de forma activa? Hay varios frentes de trabajo, por decirlo así. El primer frente de trabajo que nosotros tenemos es el proceso de formación, ¿cierto? Por ejemplo, si usted es docente de pensamiento lógico y matemático, de un curso masivo, primera matrícula, y usted identifica una estrategia, un juego o una actividad que permite mejorar el proceso de retención y permanencia, eso es una forma de nosotros participar en el plan operativo, tanto de la escuela, zona y de la cadena. ¿Cómo más podemos participar? Apoyando los eventos que tenemos nosotros como cadena. Entonces la profe Diana nos mencionaba, está el evento de la Semana de la Química, está el Congreso de Física. No, yo quiero participar y me parece que podríamos hacer un congreso sobre esto. Eso es generar aportes al plan operativo. Yo soy docente investigadora. Sí, profe. Profe, se nos fue. Hola, profe, no te escuchamos. No, que, no sé si lo habías mencionado antes, Expotec, que nombraste el Congreso y el Congreso de Bueno, Física en la semana. vámonos allá y acá, en este de aquí. Expotec. Profe, ¿quieres hablar de ello? Bien, este evento es un evento de escuela, es el evento transversal de la escuela y que aplica para todas las cadenas de formación. Recuerden que nuestra escuela tiene las cadenas de formación de ETR, electrónica, telecomunicaciones, sistemas, multimedia, alimentos, bueno, se me queda alguna, y nosotros que somos ciencias básicas, ¿no? Entonces, este es un evento que es el evento magno de nuestra escuela y digamos que la recomendación siempre es nuestra participación con nuestros trabajos de investigación que estemos haciendo. La invitación siempre es que ustedes estén participando y además estén contribuyendo a la investigación en la universidad. Puede ser que no tengan proyecto ahora, que ahora lo va a hablar Paula, que también estamos
de este periodo empezamos un evento que se llama el seminario. Mañana va a ser la primera sesión del seminario en Ciencias Básicas de Investigación, en el cual buscamos fortalecer la investigación, buscamos que se fortalezcan las propuestas de investigación. Entonces, el objetivo de este evento, que siempre es anual, es que llevemos nuestras propuestas, nuestros avances de proyectos a este evento, que es el evento magno de nuestra escuela. Gracias, Paula. No, gracias, profe. Exacto, entonces esa es la manera en que nosotros también podemos dar aporte a ese plan de trabajo que tenemos también como zona. Actualmente también están semilleros de investigación. Con los semilleros se ha trabajado otros eventos como el desarrollo de propuestas de trabajo de grado, que es para toda la universidad. Entonces, si alguien se quiere articular a ese evento o a ese proyecto que se tiene, es bienvenido. Si de pronto quiere articularse a otro evento, trayendo conferencistas, compañeros que están en el extranjero y que puedan hacer una conferencia, también son bienvenidos. De esa manera nosotros nos podemos articular. Si están haciendo redes académicas, convenios internacionales, si tienen convenios con empresa o se pueden establecer convenios con empresa, también son formas de nosotros apuntar a esa vida académica y a ese plan operativo que se tiene. Entonces, está la invitación, queda la invitación para que ustedes de alguna forma puedan participar. Aquí tenemos, por ejemplo, un resumen de lo que se tiene ahorita en participación en eventos académicos, en bienestar universitario, para que quienes se quieran unir, pues bienvenidos para que puedan participar. Les había mencionado que nosotros como tal no tenemos programa, pero Ciencias Básicas ahorita está trabajando en ello. Entonces, antes de que la profe Diana se nos vaya, profe Diana, ¿nos podrías contar un poco más sobre ese proceso? Sí, bien, nosotros actualmente en la cadena de Ciencias Básicas estamos trabajando en 3 programas. En el chat se los puse. El primero es un programa de grado en Ingeniería en Energías. La idea es consolidar una línea en energías, empezando con este programa de grado. El segundo es la especialización en ciencia de datos y analítica. El tercero es la maestría en ciencia de datos y analítica. Los dos primeros, el primero estamos ya apenas presentando y a colegiar los órganos colegiados para aprobación, pero la especialización sí ya está en proceso de erradicación de SACES para que el Ministerio de Educación nos revise. La invitación es que nos puedan aportar, que si ustedes o alguno de ustedes tiene especialización en el área de energías o en ciencia de datos y no está participando actualmente, pues me escriban y ver digamos, estudiamos el currículum y que ustedes tengan sus horas para poder aportar en estos diseños, y además también como docentes, ¿no? Como docentes, que es lo que necesitaríamos una vez entren en oferta estos programas. Entonces, esa es la invitación, a que en el caso que ustedes pues tengan conocimiento, tengan la formación, pues también invitarlos a participar a estas propuestas de formación nuevas de la cadena de Ciencias Básicas. Listo. Y pasando, gracias, profe Diana, pasando a otra parte del componente práctico, algunos de nosotros tenemos componente práctico, física, química y biología. En componente práctico, ¿qué vamos a tener en cuenta ahora que ya iniciaron las programaciones? Entonces, lo primero es ingresar a campus, revisar que sí tengamos esta oferta integrada de laboratorios y ingresamos allí. Debemos tener en cuenta el periodo académico. En estos momentos estamos en el 1144, ese es el PERACA, periodo académico 1144-1604 del 2022. Cuando ustedes ingresan allí, van a oferta y administración académica. Y acá les van a aparecer los cursos. A mí todavía no me aparecen, pero si yo me devuelvo, voy a hacer el mismo ejercicio, pero haciéndolo para el periodo anterior, para que vean cómo les debe aparecer. Aquí, oferta y administración académica. De esta manera nos debe aparecer cuáles fueron los cursos que fueron asignados. Y a la vez nosotros debemos revisar, en este caso,
qué cupos tiene, cuántos fueron inscritos, descargar el listado, que es este documento de Excel que vemos en la parte de acá. Y ese listado de Excel es importante pues para contactar a los estudiantes, decirles yo soy la tutora, yo soy el tutor, nos vemos en tal día, aquí están las fechas y el lugar donde va a ser. Muy bueno también contarles en dónde, porque los estudiantes siempre se confunden. Si hablamos de acá del HAC y del José Celestino Muti, se confunden. También en FACA y en los demás centros, pues es bueno decirles dónde queda el lugar, la dirección es exacta. La fecha, qué elementos deben llevar. Entonces nosotros, importante tener acceso a la guía y al protocolo del laboratorio del componente práctico para decirles qué es lo que tienen que llevar, que lleven la bata, que lleven sus implementos de seguridad y todo lo relacionado con ello. Entonces, los que tenemos componente práctico, hacer ese ejercicio, ingresar al OIL, revisar qué tenemos allí, empezar como la exploración para que puedan apoyar ese proceso de componente práctico. Hay un punto que habíamos mencionado y que también nos había mencionado la ingeniera Ángela, y son los espacios de los permisos. Entonces, cuando nosotros tenemos componente práctico, en ese caso, por ejemplo, yo tengo que ir al centro mañana tengo que ir al centro o es mi horario de atención mañana en centro, pero ese día también tengo componente práctico, normal. Ese día yo voy, pues porque tengo componente práctico, pero por ejemplo, si es un sábado, si es un domingo, si usted es un docente hora cátedra, si usted es un docente medio tiempo, sí hay que hacer ese cambio de horario en talento humano, es decir, si usted tenía componente práctico el domingo, pues ese día lo va a cambiar por algún día que tenía para ese día, no sé si sea presencial o otro día en la semana, porque va a ser su día, por decirlo así, de compensación para que lo tengan en cuenta. Pero todo tenemos que darle trazabilidad a través de talento humano, ¿sí? O sea, siempre hacer ese proceso de nosotros informar cuándo estamos haciendo ese cambio, por cuál horario y por cuál es el motivo por el que estamos haciendo ese cambio en componente práctico. Bueno, ¿qué más queríamos mencionarles? Yo creo que básicamente es eso, profes, pues tener en cuenta que tenemos cursos transversales que son de primera matrícula. Definitivamente es importante mantener la empatía porque son los estudiantes que están iniciando de otras escuelas y también de la escuela de nosotros. La UNA tiene una población demasiado diversa, somos muy diferenciados por muchas cosas con otras instituciones, independiente que seamos doctores, postdoctores, magíster, aquí el reto no es ser el más, digamos, el docente más fuerte y entonces voy a generar mayor exigencia. No, por el contrario, el reto aquí es desarrollar estrategias de aprendizaje significativo con estudiantes, con poblaciones muy diferenciadas que tenemos, vulnerables, con situaciones sociales, económicas diferentes, de zonas alejadas, con situaciones de, digamos, de internet, de conexión a internet limitada. Entonces, el reto aquí de nosotros es eso, cómo transmitir el conocimiento bajo esas situaciones que tienen los estudiantes que pertenecen a la UNAD y que están iniciando un proceso porque en muchas ocasiones no saben manejar las TIC. Entonces, es como la invitación de tratar de mejorar en muchos aspectos. Sé que no es fácil porque el proceso se nos duplica, pero es la forma diferenciadora que tiene la UNAD de trabajar con los estudiantes y de brindar una calidad a distancia y virtual. No sé si tienen alguna inquietud o profe Diana, si quieres agregar algo. Yo vi por ahí la ingeniera Ángela que estaba conectada. De pronto si tiene algo o mientras tanto los que tengan alguna duda pueden levantar la mano y les voy dando la lista de asistencia. Si tienen alguna inquietud pueden levantar la mano, les doy el uso de la palabra o me pueden escribir en el chat. Acabo de compartir la lista de asistencia. No sé, alguna inquietud que tengan de su curso, de la forma de proceder. Tenemos el profe Alfonso. Profe Alfonso, ya tienes micrófono. Sí, muy buenas noches. Mira, mi pregunta es muy sencilla. Tú dices que en el caso que yo tenga
una semana que asistir por componente práctico, puedo gestionar con talento humano la compensación para no asistir ese día al centro, esa semana, perdón. ¿Cómo es el proceso en ese caso? Digamos, se envía un correo directamente a talento humano? ¿Cómo sería el tema en ese caso? ¿Tú eres tiempo completo, hora cátedra, tiempo, medio tiempo? Hora cátedra. Hora cátedra, listo. Entonces tú, por ejemplo, te hicieron programación toda la semana de componente práctico. No, me refiero a que, por ejemplo, según bien la programación, salí dos días en una semana salí 2 días. Uno de esos días, pues, quedó, digamos que coincidió con el día que yo debo asistir al centro, pero Listo. otro día coincidió con otro, o sea, es otro día, mejor dicho. Ujú. Entonces, en ese caso, ¿cómo sería? Por ejemplo, si yo tengo componente práctico esta semana y esta semana yo tengo que ir al centro y me tocó ese día coincidencialmente, normal. Ahí no hay cambio de horario, ¿cierto? Pero, por ejemplo, la siguiente semana tengo componente práctico y es, por ejemplo, el miércoles y mis días en que yo tengo que ir al centro es el jueves. Haces cambio, ahí haces es un cambio de horario. ¿Por qué? Porque no vas a ir el jueves, sino que vas a ir el miércoles. ¿Cómo haces ese proceso de cambio de horario? Ingresas a la página de talento humano y ahí en la parte de servicios nos aparece como permisos, dice permisos. Y ahí es donde tú dices cambio de horario. ¿Qué llamo yo compensación? Compensación es, por ejemplo, que yo tenga que ir los jueves, pero me tocaba laboratorio un domingo o un sábado, por ejemplo, en el horario de 1 de la tarde a 7 de la noche. Yo hago compensación. Entonces, ¿qué compensación? Ya no voy el siguiente jueves, por ejemplo, porque ya fui el domingo o fui el sábado. ¿Sí me dice entender, profe? Sí, pero por ejemplo, en el caso, nosotros como hora cátedra tenemos que ir un día a la semana. A la semana. Ujú. Y por lo que veo, digamos, se da el caso de la programación, donde van a haber semanas en las cuales a uno le toca asistir 2 veces al componente práctico en la semana, o sea, 2 días. Entonces, en ese caso, me imagino que también habría compensación. Haces cambio de horario. Por ejemplo, cambio de horario de qué? El miércoles que tenías que ir y si no tenías que, por ejemplo, te asignaron lunes y martes, ¿cierto? Componente práctico, pero el día en que tú vas al centro es el miércoles. Tienes que hacer cambio de horario de ese miércoles al lunes, ¿sí? Porque normal, tú tenías que ir un día, pero el otro día, digamos que es como el adicional que tú tienes, ahí sí haces el cambio para si la siguiente semana y dices, bueno, yo no voy el siguiente miércoles porque ya vine este martes. Entonces solamente te aplica solo uno, porque de todas maneras estás yendo al centro una vez que te tocaba ir, solamente que ahí anuncias y dices, hago un cambio de horario, ya no voy el miércoles, sino que voy el lunes, pero el martes de esa semana sí lo cambiaste para el miércoles de la otra semana. Ese sí es una compensación. ¿Sí me hice entender? Sí, te agradezco mucho. Listo, con gusto. Está el profe Nicolás. Profe, ya tienes micrófono. Hola, ¿me escucha? Sí, profe. Hola, profe. Es que estaba revisando lo de la asignación del oil que nos comentabas y quedé un poco preocupado porque me salen 2 cursos de química general, un curso de química analítica e instrumental en el HAC y me sale un cuarto curso de bioquímica, pero me dice que en el SEAP facultativa. Entonces, no sé si le estoy mirando bien o si esta asignación es correcta. Sí, Hola, sí es correcta. En este caso, pues te toca facultativa porque realmente casi que es imposible seguir los horarios que son más o menos en química, pueden ser 20 docentes aproximadamente de química, con más o menos unos 40 grupos en Bogotá, por lo tanto, la mayoría me pidieron fines de semana, unos horarios de martes, miércoles, y por lo tanto, para que pudiera cumplir, digamos, en este caso, que los días que tú me dijiste, entonces te mandé a facultativa a un grupo. Si no se puede eso, entonces tocaría pasarte a Bogotá, pero tocaría en un horario de los que me dijiste que no podrías. Esa, digamos, que es la razón por la cual estás en faca. Ok, y de casualidad ya están las asignaciones de los días que son los laboratorios. Sí, exactamente. O sea, si ya estás, sabes que estás en faca y debes de tener
tu asignación, tu día. No, la verdad no sé dónde mirar eso. Y en este caso te pagan, o sea, ya está reportado y te dan un dinero para que vayas a FACA, que la verdad es un dinero que prácticamente cubriría si quieres irte en Didi. Vale, profe, pero no sé en dónde mirar la asignación. O sea, estoy mirando en el OIL y me dice, sí, el grupo, el curso, pero no digamos qué día es el laboratorio. Profe, adentro no te aparece, por ejemplo, cuando tú ingresas acá, voy a ¿En hacer el dónde? ejemplo acá, Sí, porfa, sí, oferta, bien, lo encuentro. administración, Ajá. y en editar, y adentro no te aparece la fecha, bien abajito donde dice horarios, Ok, espérame, vamos a mirar el de FAC. que el profe Rufo también nos estaba preguntando lo mismo. Profe, todavía no sale en la programación nacional porque sí hay una programación nacional, pero mientras tanto, hagamos la tarea de ingresar al OIL, la oferta integrada de laboratorios que queda en campus, y cuando ingresan ahí, buscan en el inicio, eso sí es súper importante, que elijan el periodo académico. Es 1144-2022-2 en romano, periodo 1604. Cuando ya ingresan ustedes ahí, les va a aparecer, van acá arriba, oferta, administración académica, y les deben aparecer como los grupos o los cursos que fueron asignados. Dan editar y dentro de editar, en la parte de abajo, les aparecen las fechas y las horas y en dónde van a hacer el componente práctico. ¿No te aparece, profe? Sí, ya entré y me sale, pues, de primera práctica el 7 de octubre, segunda práctica el Ujú. 21 de octubre, tercera práctica el 4 de noviembre, horario de 1 a 7 p.m. Exacto. Entonces, los horarios y lo que nos aparece ahí significa que este es la sesión 1, por ejemplo. Esta vez, el 9 de marzo yo tenía la primera sesión y era de 1 a 7 de la noche. Y la segunda sesión me volví a ver con los estudiantes de ese mismo grupo el 20 de abril de 1 a 7 de la noche. Y ahí nos dicen el lugar donde nos tocaba. Entonces ahí nos encontramos las sesiones, porque si te aparecen 3 fechas, significa que son 3 sesiones para desarrollar Ujú. diferentes prácticas. Y el lugar y los horarios. Ok, bueno, y según lo que estoy viendo acá son tres diferentes prácticas con tres fechas, son 9 laboratorios y una de química analítica que son 2 laboratorios, son 11 laboratorios. ¿Eso es correcto? Depende, porque por ejemplo, ahí lo que nosotros entramos a revisar es, si son 2 sesiones, por ejemplo, y te dan química analítica, lo que uno hace es tomar la guía de química analítica, revisar cuántas prácticas son. Supongamos que son 6 prácticas, entonces uno hace un balance, cuáles son las prácticas que se pueden balancear y uno hace 3 prácticas en una sesión y 3 prácticas en otra. Entonces no sabría decirte cuántos laboratorios son, depende del número de Sí, prácticas en que el tenga caso de cada grupo. analítica, de química analítica, bioquímica son 3 sesiones, analítica son 2 sesiones Ujú. presenciales, ¿no? Porque en el caso cuando hay 2 sesiones presenciales hay una virtual, ¿no? Que tienen que tener acompañamiento ustedes de parte con los estudiantes. Vale, listo. Pues voy a revisar las fechas y la asignación horaria. Es que me parece un poco, no sé, como de más con respecto al periodo pasado, donde pues solo tuve 2 grupos de química general y la asignación normal. Sí, esto Entonces, depende de cada periodo, ¿no? O sea, es decir, digamos que depende del periodo de la asignación, del momento del cargue del docente, porque ¿qué pasa? Puede ser que generalmente se cargan 4 grupos a medios tiempos, pero por lo menos si renunció uno y después solamente llegó otro que está a medio tiempo, entonces va a quedar uno necesariamente más con más componentes prácticos, pero en este caso tú la asignación en SOCA vas a ver y pues vas a tener esos componentes prácticos asignados y por lo tanto debes tener menos número de estudiantes. sí, es que eso es lo que me parece raro. Tengo la misma cantidad de estudiantes del semestre pasado. Entonces, no sé. Bueno, después supongo que lo revisaremos con más calma en el centro. Sí, ya te voy a revisar Listo, y te vale. digo por interno o algo a ver si hay un error o qué está pasando. Bueno, Listo, perfecto. Muchas gracias. Listo, la profe Lina. Profe Lina, ya tienes micrófono.
Buenas noches. Discúlpeme una preguntita. Ustedes están mencionando unos apoyos en centro como matrículas y aplazamientos y demás. Yo tengo una pregunta. Nosotros tenemos Profe, se nos fue el audio. Profe Lina, ¿nos escuchas? Sí, señora, ¿me Ah, ya, escuchan? ahora sí. Sí, Ah, ahora ok, sí. perfecto. Pero repites, por favor. Bueno, sí, es que soy nueva como docente, entonces nosotros en cuanto al apoyo que vamos a hacer en centros de matrícula y demás, sé que hay algunos formatos físicos como para dejar registrado ese acompañamiento, ese apoyo que se hace, pero no sé si también tengamos que registrarlo de forma digital en algún lugar o solamente el físico. Tengo conocimiento que físico, por ejemplo, CIPAS, la mayoría de los centros lo hace físico, ¿sí? Yo creo que esa es muy, no sé tú a qué centro perteneces. Al de facultativa. Ajá, eso es de mucho de cada uno de los centros. Hay unos que sí se hacen registros de forma física, otros que son digitales. Por ejemplo, los IPAs. Los IPAs hay veces los hacemos digitales, en otros centros los hacen físicos. Ahí sabes que sería importante que le preguntes al líder que tienes allá, la persona que les está apoyando como líder, cómo sería Sí, esa parte administrativa. listo. Muchas gracias. Listo, profe, con gusto. Profe Astrid. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señora, buenas noches. Buenas noches. Una preguntita, ya que hablaban de todo lo del componente práctico, pues a mí también me surgía, bueno, ya aclaré una duda que también hicieron la primera pregunta, pero lo otro es, por ejemplo, con la programación. La semana pasada, antepasada, creo que enviaron un formulario de Google donde indicaban como las fechas que uno podía, pues como que tenía disponibilidad. Entonces, bueno, pues yo puse, por ejemplo, que podía los miércoles todo el día y los jueves en la tarde. Pero cuando vi la asignación, listo, la mayoría de los laboratorios los tengo los miércoles en la tarde, pero por ahí veo que tengo otro grupo de bioquímica los lunes, de 1 a 7. Y aunque yo revisé, todavía no hay estudiantes inscritos, pero pues me imagino que está pues abierto el grupo para que se inscriban, pero yo esa fecha no podría. Entonces, ahí cómo se haría para hacer el cambio. Claro, como les digo, o sea, hubo un momento en que no, o sea, era imposible y ya en este caso, digamos, tienen que hacer ustedes cambio entre ustedes los docentes porque, pues, o sea, se hizo esa elección, pero no es que fuese una camisa de fuerza, ¿no? O sea, es decir, eh, en algunas ocasiones por lo menos se me hizo muy extraño ver docentes que son medio tiempo, sobre todo medios tiempos y que solamente tenían por lo menos disponibilidad de miércoles tarde o por lo menos muchos me pusieron mañanas y en las mañanas no hay laboratorios y una sola tarde. Entonces, la verdad que no tenía yo para dónde correr y por lo tanto, digamos que lo que se hizo era, digamos, como tú dices, en la mayoría de casos se te ajustó, pero hay una fecha en la que no estás ajustada. Entonces, digamos que en ese caso, pues tendrías que ver entre ustedes, hacerse los cambios para poder ajustar las fechas porque ya, digamos, no se hizo el intento de ajustarse a todos, pero pues es imposible. Entonces ya entre ustedes deberían hacer cambios internos entre, digamos, sesiones. Creo que así se hacía, ¿no, Paula? Antes no sé, tú nos podrías comentar. En el caso, por ejemplo, de los horarios, pues hay veces como docentes tratábamos como de hacer cambios. Si no, el líder sí nos daba de pronto alguna orientación cuando ya eran fuerza mayor. Sí, es que ya, digamos que en estos momentos por los espacios y este periodo tenemos más limitación y es que por lo menos ya no se están haciendo prácticas después o sea, ya ese programa es de 4 a 8 y antes se programaba por lo menos de 6 a 10. Es decir, teníamos posibilidad de la noche. Ahora ya en Bogotá solamente se puede desde las 4 hasta las 8 y eso ya limita más y por lo tanto llega un momento en que no es posible tener, digamos, o poder darles el tiempo a todos, ¿no? Sí, yo entiendo, pero pues a mí también se me complica porque dicen pues como que hacer la gestión, el cambio interno, pero o sea, pues yo sí considero que deberían darle a uno como, bueno, con quién se comunica o cómo se puede, en ese caso yo podría gestionar eso porque pues
O sea, no se me dejan también en la misma, así lo que digo, o sea, no es porque no quiera, sino porque realmente no puedo, ¿sí? Y pues bueno, como dieron esos horarios y pues yo soy hora cátedra, entonces pues por eso justifiqué pues los horarios en los que realmente podía. Dado el caso, yo podría, por ejemplo, los lunes, pero pues no podría llegar, por ejemplo, a la 1, estaría llegando tipo 2 pasaditas. Entonces, pues sí, no habría problema pues con respecto al Sí, horario, pues exactamente. Por lo menos es que yo vi que me dieron muy pocos horarios, o sea, muchos me dieron unos horarios todas las mañanas y un viernes en la tarde. Entonces también fueron, digamos, un poco generosos y el ajuste fue muy complejo hacerlo y digamos, tener, digamos, contentos a todos, o sea, fue imposible. Fue imposible porque tenemos limitaciones de horarios, o sea, no es que yo adapte los horarios, sino que a mí me pasan unos horarios donde yo tengo que poner los docentes. Entonces, digamos que nos escribes, pero pues intentamos hacer lo que se pueda para hacer el cambio, porque en este caso, pues para el otro periodo sí les voy a indicar y les voy a enviar, de hecho, ese formulario desde el mes de noviembre y se dará prioridad a los que más tengan disponibilidad para laboratorios, porque sí, o sea, esta semana, estos 2 días he estado solucionando cambios y cambios y cambios y pues es algo que es bastante complicado porque llega un momento en que no se puede hacer más cambios y toca entonces hacer nuevas contrataciones y no es factible para la universidad tampoco hacer eso. sí, entonces pues lo que digo, o sea, si me dieran como el espacio de pronto el lunes, eso de no iniciar el laboratorio a la 1, sino tipo 2 de la tarde, pues, o sea, yo no pediría cambio. Exactamente, esa digamos que es una buena opción, no hay problema. De hecho, se podría ajustar a esa hora y se hace el cambio de 2 y se puede hacer ese cambio fácilmente. Pienso, pero sí que nos den, digamos, esas posibilidades porque a veces la mayoría se están cerrando y llega un momento en que pues no podríamos, o sea, ya va a llegar un momento en que si no lo puedes tomar, no podríamos hacer los cambios y ya, digamos, tendríamos que hacer, lamentablemente, pues, o sea, ya estamos llegando al punto porque hemos hecho cambios y ya no vemos más opciones de más cambios. Ya no hay más opciones de cambios. Hemos intentado hacer lo mejor posible y como les digo, o sea, hicimos lo que tú misma dices, solamente un grupo te quedó en un día que no fue el día que tú dijiste, porque la mayoría de grupos se te dio la opción del miércoles por la tarde, que solamente en este caso muchos, además de que solamente podían una tarde, ninguno me puso disponibilidad domingo o el sábado, ¿no? Entonces, digamos que las restricciones que ustedes dieron fueron bastante no generosas para nosotros poder hacer una planeación que realmente pues, se pudiera ajustar a todos. Sí, bueno, entonces como le digo, entonces pues en ese caso yo, pues como le digo, me dan Me el mes de escribes, entonces me pues ahí escribes y en también este caso comunicaría pues a los me estudiantes. escribes y en este caso pues porque toca hacer el cambio, ¿no? Digamos que toca hacer el cambio de horario en ese caso para que pudiera llegar a las 2 de la tarde y que los estudiantes pues tengan conocimiento de que la práctica no empieza a la 1 sino a las 2. Pero Listo, digamos, ese cambio es más factible que se pueda hacer y es más amigable para nosotros poderlo hacer porque nos dejan más opciones de que se pueda hacer. listo, bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Sí, en ese caso también pueden, como es con Hasblady, profe Diana, hablan con ella y toman los correos de los estudiantes y les envían que en caso de pronto que no puedan hacer la modificación en hoy, pero con Hasblady se puede hacer como también esa trazabilidad o enviarles el correo y decirles que inicien a las 2 de la tarde. Bueno, Vale, yo creo perfecto. Nicolás, ya estamos eliminando un grupo porque si tenías un grupo de más en cuanto a hoy, entonces ya estamos eliminando un grupo de los de Bogotá. Bueno, Vale, sí, sí, también estaba revisando un poquito de la asignación de este periodo con el anterior y los estudiantes y pues realmente tengo 7 estudiantes menos este periodo y es más, me programaron 15 horas menos en la asignación del SOCA en comparación al periodo pasado. Entonces, pues sí se me hacía muy raro. vale, perfecto. Ya se te notificará el cambio y se hará el cambio en plataforma.
Bueno, y tenemos la Vale, última gracias. pregunta. Perdón. Tenemos la última pregunta del profe Alejandro. Profe Alejandro, ya tienes micrófono. Muy buenas noches para todos, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Muy bien, gracias. Bueno, yo tengo varias consultas. Primero, pues estoy viendo aquí la asignación en el OIL. Se me asignan 3 grupos de química general y uno de química ambiental. Pues según el plan que yo descargué de trabajo, me salían que pues yo tenía designado 72 horas para 15 estudiantes y veo aquí que digamos en química general tengo 2 grupos de 30 personas, un grupo de 9 personas y en química ambiental un grupo de 16 personas. Entonces no sé si esto es correcto. Bueno, sí le doy la palabra a la profe Diana, que es la que tiene conocimiento de las asignaciones. Bueno, ahí digamos que me escriben y ya hacemos las correcciones pertinentes a por interno, bueno, en el caso de que aplique. Listo, profe. ¿Al correo les doy tu correo? En el Skype respondo más fácil. Ah, bueno, listo. Entonces les comparto el Skype de la profe Diana. Y digamos que pues esa es mi idea referente a la intensidad horaria en la que pues daré estos laboratorios. Esa fue mi primera pregunta. Pues luego pues gracias también a la que me colaboró con la asignación de los días de laboratorio, ya que por mi horario laboral solo podría sábados y domingos, lo que veo que ya está asignado ahí. Mi pregunta pues abarca más en lo de la asignación e intensidad horaria y la cantidad de estudiantes que llevo aquí en el hoy. Bueno, mi segunda pregunta es acerca del grupo de química ambiental. Sé que voy a dar ese laboratorio de química ambiental, no sé si haya acompañamiento de parte de la directora de este programa, ya que pues es mi primera vez en este curso de química ambiental y pues no tengo problema con dictarlo, pero pues no sé si haya algún acompañamiento respectivo. Sí, profe, ya te voy a dar el dato de la profe Nauri, que es la directora del curso. ¿Ella se ha comunicado de pronto contigo? ¿Algún mensaje? Sí, señora, pues yo he recibido mensajes de Hasblade acerca de los protocolos y las Sí, guías de tanto de Hazley es química la que nos general como colabora y nos prepara ambiental. todo el material. Ujú. ¿Y la profe Nauri Creo no? que, creo que sí, pues ahorita corroboraré. También pues lo que me relaja un poco es que química ambiental lo tengo ya para los siguientes meses, entonces podría, digamos, preparar más esta clase, pero sí me gustaría pues un acompañamiento, alguna reunión pues de parte de la directora como para llevar a cabo este laboratorio de Sí, este curso. estoy segura que la profe Nauri ya te escribió porque lo que nosotros hacemos o sabemos de la asignación por hoy es porque nosotros descargamos el listado como directores y les enviamos una comunicación. Nosotros siempre estamos abiertos generalmente si hay dudas, inquietudes cuando ustedes están preparando las prácticas, ¿sí? Que como docentes catedráticos eso es lo que hacemos nosotros, revisar los protocolos, analizar qué prácticas, porque Hasblady nos dice sesión 1 vamos a hacer esto, sesión 2 vamos a hacer esto, sesión 3 vamos a hacer esto. Entonces uno revisa, analiza qué le va a brindar al estudiante, cómo distribuye el tiempo. Si tengo 16 estudiantes, analiza cómo va a ser la estrategia. Básicamente es lo que hacemos nosotros como docentes cuando preparamos material o cuando estamos preparando una clase. Pero si tienes adicional una inquietud o algo con la profe Nauri, yo estoy segura que ella te escribe, pero si quieres te paso el contacto de ella. Listo, muchísimas gracias. Pues agradecería pues, si pueden compartir el Skype de la profe Diana para corroborar esta intensidad horaria y la cantidad de estudiantes que me fueron asignados. Muchas gracias. En cuanto a la cantidad de estudiantes, es decir, se asigna horas por grupo y en Bogotá los estudiantes son 30 estudiantes. Entonces ahí no hay error, es decir, son 3 grupos de 30 estudiantes. Sí, digamos que yo lo hablo es Tienes un por el plan de cuarto, trabajo. Qué pena, pues yo le digo es por el plan de trabajo que había descargado al inicio de la matrícula, pues a la UNAT, en el cual se me dice pues que tenía asignado química orgánica, la cual entiendo que me fue cambiada debido a los horarios que voy a manejar. Y sí. allí se me decía que tenía asignado en Ahí química. es un error de la plataforma, sino que en algunos centros eso no lo ha cambiado la plataforma, o sea, es decir, ahí tienes
porque no hace distinción entre Bogotá y digamos, centros pequeños donde sí solamente se manejan 15 estudiantes. Pero si es, digamos, son 3 grupos, generalmente en Bogotá se manejan 30 estudiantes. ¿Nos Sí, confirmas, entiendo. Paula, si son 30? Sí, Para el componente práctico, sí, señora. No sé, en Bogotá, el porque en máximo, física sí manejamos 30. el máximo es hasta 30. Digamos que las mesas de Exactamente. trabajo da para eso. Son 5 a 6 mesas y por estudiante, o digamos por mesa van 5 estudiantes, sí. Es la capacidad máxima que podemos tener, al menos en el HAC y en el MUTIS, 30 estudiantes por laboratorio. Sí, entiendo. Pues ya aquí en la asignación del hoy veo que tengo 2 grupos de química general de 30 estudiantes cada uno de 9 estudiantes de química general y uno de química ambiental de 16 estudiantes. Sí, señor. O sea, en este caso hay un grupo que te está sobrando que ya voy a estar analizando para quitártelo, ¿no? Listo, muchísimas gracias. Listo. Les dejé en el chat el Skype de la doctora Diana y para el profe Alejandro el Skype de la doctora Nauri, que es la directora del curso de química ambiental. Bueno, yo no veo como más preguntas en el chat. Les dejé también la lista de asistencia, profes, para que la diligenciemos. Y yo creo que ya podemos dar cierre a la reunión. Les agradecemos mucho la participación. Cualquier duda, saben que con la ingeniera Ángela o con cada uno de sus líderes de cada centro podemos despejar las inquietudes que ustedes tengan o entre también los compañeros que ya tenemos un proceso aquí en la UNAD. Una feliz noche para todos. Feliz Profe noche Diana, para muchas todos. gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches.